Bienvenidos al Seminario Virtual de Planificación de la Comunicación en Tiempos de Crisis. Contaremos con la presencia de 5 seminaristas: Pablo Utreras, Paola Muñoz, Andrea Espinosa, Isabel Aguilar y mi persona, Josuani Castillo, que también estaré de moderadora. Mismos quienes tendremos 13 minutos para desarrollar el tema de este seminario. Rápidamente daremos paso a nuestro primer seminarista. Pablo, adelante. Gracias, Josuani. Bueno, yo comenzaré respondiendo qué es la planificación. Es el camino o proceso paso a paso para conseguir o cumplir una serie de objetivos y llegar a una meta propuesta a corto, mediano o largo plazo. Para planificar se puede seguir la siguiente ruta y le explicaré por medio del ejemplo de la planificación para inocular a las personas de nuestro país, llamado 9/100. El objetivo es vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Bueno, en el primero se selecciona, ordena y diseña acciones, en este caso 4 fases. Después de esta viene la utilización de recursos, en este caso el proceso de compra de diversas marcas de vacunas y la inoculación pertinente a la ciudadanía. También pueden existir estrategias. Como en toda planificación hay contratiempos para poder cumplir los objetivos. Ante esta problemática se tiene el ausentismo, y aquí se puede formular varias estrategias como campañas de comunicación, exigir carnet para conciertos y así que la gente esté vacunada. Después de esto tenemos la importancia de la planificación. En la actualidad la planificación juega un rol muy importante. La pandemia del COVID-19 ha mermado la productividad en el mundo y además de contar con una crisis sanitaria, económica, social y además de ahondar en las problemáticas sociales como la pobreza, el desempleo, etc. Y un ejemplo, y es un reto para la planificación, las organizaciones y gobiernos del mundo. Después tenemos la planificación de la comunicación en la actualidad, en la sociedad del conocimiento. En la actualidad se vive una hiperconectividad y el comunicador debe identificar aquello. Así puede nombrar a las burbujas de ocio, ya que el ser humano está conectado simultáneamente a varias redes. Y así existen pequeños tiempos en la vida que quedan en suspenso. Y bueno, las recomendaciones en las que yo voy sobre la planificación y la comunicación es que se debe gestionar de manera eficaz y clara la información dentro de una organización y superar las adversidades dentro de la misma. Muchas gracias, Josué. Gracias a ti, Pablo. Ahora pasamos a nuestro siguiente seminarista, Paola. Muchas gracias, Josuani, por cederme la palabra. Bueno, para centrarnos en este tema de la planificación, pues la definiremos como una función que determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué se debe hacer para alcanzarlos. Es decir, es un conjunto de acciones diseñados específicamente para cumplir objetivos concretos. Pero, ¿cuál es la importancia de la planificación en la actualidad? Pues plantearé un ejemplo de la historia, que es el de Corea del Sur. Corea del Sur en 1960 era uno de los países más pobres del mundo. En una sola generación pasó a ser uno de los más prósperos. ¿Qué pasó? Mantuvieron una planificación económica de grupos económicos locales que invirtieron y desarrollaron sectores específicos con la ayuda del Estado. Aquí es donde radica la importancia de planificar contemplando teorías, metodología e instrumentos. Esto convierte a que la planificación no solo diseñe para futuro, sino construir un futuro, para construir un futuro. En cuanto a la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento, pues es necesario comprender que el ser humano está en un terreno donde los dispositivos han creado ambientes diferentes, con ello percepciones diferentes de la realidad. A esto se unen nuevas prácticas culturales, digitales, que hacen que muchas realidades sociales y laborales se transformen, entre ellos la planificación de la comunicación. Y bueno, yo recomendaría 4 actividades para una buena planificación. Primero es la creatividad, para crear estrategias y acciones eficaces y eficientes. Marcar tiempos, ya que los objetivos pueden exigir mucho de este factor. Lo otro es identificar obstáculos, que pues esta vendría a reducir los errores en cuanto a la planificación. Y por último, identificar ventajas que podrían llevar a proporcionar mejores destrezas en cuanto a las acciones de nuestra planificación. Muchas gracias por la atención.
Josuani. Gracias a ti, Paola. Ahora pasamos a nuestra siguiente seminarista. Andrea, por favor, tu micrófono, enciéndela. Gracias, Josuani. Bueno, para continuar, primero, planificación es una acción que sigue un camino que previamente está pensado y diseñado en un tiempo y en un espacio. Involucra a diferentes grupos, pueden ser sociales, empresariales. Además, siempre va a ser mejor tener un plan que a través de su ejecución con el tiempo pueda ir modificando o cambiando. Esto ya depende de las circunstancias por las que pasen estos grupos. En cuanto a la importancia de la planificación en la actualidad, es correcto llevar una planificación, pues nos ayuda a establecer prioridades de cada una de las actividades que se tiene que cumplir. A su vez, nos permite mejorar el tiempo que tenemos, controlar para la ejecución de un proyecto que sea de calidad y tenga éxito. ¿Qué sucede en la planificación en la sociedad del conocimiento? La sociedad del conocimiento se caracteriza por la gran circulación de información y también su conocimiento a escala global. Con la ayuda del Internet ha permitido que las organizaciones se conviertan en inteligentes. Estas poseen dominio personal, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales y pensamiento sistemático. Para ejemplificar, el trabajo de un community manager en redes sociales es establecer un plan. Este plan va a ser ejecutado durante un tiempo determinado y puede variar. Se lo pueden hacer en plataformas digitales como ahora son YouTube, y estas se manejan en una interfaz audiovisual que traspasa los límites. 4 recomendaciones que yo daría serían gestionar el conocimiento de la información, generar relaciones de confianza para trascender y sobre todo ser generadores de cambio, para así cumplir los requerimientos de las organizaciones. Gracias, Josué. Ahora seguimos con nuestra siguiente seminarista, Isabel Aguilar, por favor. Claro, muchas gracias, Josué. Bueno, como punto de partida considero que la planificación se refiere a abandonar el camino de las incertidumbres para encontrarnos con certezas o más bien dicho con resultados. ¿Por qué? Porque una planificación o bueno, la ejecución de un plan requiere de pensamiento estratégico, requiere de una rápida respuesta ante cualquier factor y requiere saber interpretar las situaciones externas, ¿no? Es por esto que la planificación se encuentra orientada al futuro y siempre va a estar ligada a la previsión. ¿Por qué? Porque es una generadora de cambios y estos cambios deben ser sostenibles. En tanto a la importancia de la planificación, considero que esto se establece hoy más que nunca en las organizaciones inteligentes, pues se establece en el manejo y uso adecuado de la información y de los recursos que dispongan las organizaciones. Claro que debe estar mediado por una buena coordinación de un equipo de trabajo. La planificación y la sociedad del conocimiento. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento aparece el término de cultura digital, que se refiere a todas las interacciones sociales que suceden dentro de un espacio digital. Si bien es cierto, los medios digitales han generado cambios en las percepciones, en los hábitos, en las acciones de las personas, pues también la planificación de la comunicación ha tenido cambios en los que se supone que ahora el comunicador debe conocer de estrategias, de herramientas y prácticas que les permita gestionar la información en la web. Para esto he seleccionado un ejemplo que es de Alt Technologies, una marca bastante reconocida, y es importante destacar el proyecto que ellos se propusieron, que es de impacto social. Se enfocan, bueno, este proyecto es hasta el 2030 y se enfocan en la defensa de la ética y la privacidad, que es la fomentación de la equidad étnica y de género, la promoción de la inclusión y los entornos de trabajo saludables. Bueno, de aquí parten mis recomendaciones, que básicamente una organización debe desarrollar una comunicación proactiva y asertiva, manejando éticamente la información. Su imagen debe ser transparente, debe ser clara y accesible, y siempre debe enfocarse en la responsabilidad social. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ahora es mi turno y en resumen entonces diremos que la planificación de la comunicación, con las palabras de Pichardo, que es el procedimiento mediante el cual se selecciona, ordena y diseña las acciones que deben realizarse para un logro de determinados propósitos, procurando siempre utilizar racionalmente los recursos que tengamos disponibles para contribuir al desarrollo, ya sea económico, social y cultural de un país.
Esto enmarcado en diversas estrategias impulsadas por cada estado en lo que se conoce como políticas públicas y sociales. Entonces, planificación diría que implica cambiar algo, porque esto de que implique entraría en una lucha constante con intereses ya particulares y grupales. Es decir, ya existiría un otro con otros intereses y con otros objetivos, quienes ya delimitarían los nuestros. Entonces aparecerían las estrategias, ya sea para intereses particulares o intereses grupales. La importancia de la planificación, como bien nos dirían en la actualidad mis compañeros, ya tenemos una comunicación mediada por la tecnología digital. Ya esta sociedad del conocimiento tiene un flujo de información a la velocidad de la luz. Es muy rápido como todas estas masas se pueden comunicar. Entonces, la vinculación que tiene el usuario con el aparato digital convierten a este en un ciberespacio, en donde el tiempo más aprovechado aquí es el tiempo también libre que tienen nuestros usuarios, pues ellos son los que ahora conforman las comunidades más voraces porque delimitan y ponen a las personas que comandan estas páginas digitales a tener la información adecuada, y si el usuario necesita expandir esa información, pues el tiempo aquí es muy relativo. La información tiene que estar en el tiempo que el usuario desee. Y también, pues, una importancia de la planificación, como han hablado mis compañeros. Yo daré un ejemplo de una mala planificación aquí en nuestro país, como ha sido el proyecto de Educa que lo tuvo el gobierno de Rafael Correa. El mismo que puso esta planificación junto con el Ministerio de Educación para poder contrarrestar analfabetismo, embarazos, pero que no fue de buen resultado, porque hoy en día en el Ecuador de 1,000 adolescentes son 111 las embarazadas. Entonces, este es un ejemplo de una mala planificación. Para ello, lo que yo recomendaría es una investigación y conocimientos previos, como ya lo hemos dicho, una investigación exhaustiva y un buen manejo de esta información con ética, con responsabilidad social y con compromiso sobre todo. Y pues bueno, esta ha sido nuestra seminario virtual. Esperamos que toda la información que les hayamos dicho les haya servido. Pues buenas noches.